2023, la región registró un récord histórico de casos. Hay realmente una explosión de dengue a nivel de Argentina y Brasil. Era esperable que Uruguay empezara un crecimiento exponencial. El problema siempre va a ser después de que cesen las lluvias, que se acumule el agua. La situación se ha disparado. Una cloaca que no está bien hecha y que rebalsa, evidentemente es un foco infeccioso clave. Latinoamérica enfrenta una situación preocupante por el aumento de casos de dengue. La región vive una escalada de la enfermedad, con un incremento del 249% en comparación con el mismo periodo del año pasado y 354% con respecto al promedio de los últimos 5 años. En lo que va del 2024, hubo más de 1.2 millones de casos reportados. El dengue es transmitido por mosquitos del género Aedes, principalmente el Aedes aegypti, que pica durante el día y la noche. Se trata de una enfermedad infecciosa viral tropical y subtropical que afecta a millones de personas cada año en Latinoamérica y otras regiones del mundo. Un mosquito Aedes aegypti pica a una persona infectada con el virus del dengue. El mosquito ingiere el virus con la sangre de la persona infectada y de esta manera el virus se multiplica dentro del mosquito durante 8 a 12 días. El mosquito infectado pica a otra persona, transmitiéndole el virus. El dengue no se contagia de persona a persona, ni por contacto con la sangre o fluidos corporales de una persona infectada. El dengue es una enfermedad infecciosa que tiene dos características. Es producida por un virus y ese virus los transporta un mosquito, que es lo que los médicos llamamos un vector. Cuando uno tiene el vector, lo único que necesita es que venga alguien que tenga el virus en la sangre. Entonces, cuando llega esa persona con virus en la sangre, es picado por el mosquito y a partir de esa picadura del mosquito, el mosquito tiene un ciclo en el cual el virus vive en el mosquito y después se transforma en infectante y se transmite a otras personas. Ahora, no es cualquier mosquito, es un mosquito muy especial que se llama Aedes aegypti, que es un mosquito hogareño, casi familiar. Y este mosquito, la hembra mosquito, que es la que pica, cuando pica y tiene el dengue, introduce el virus al organismo humano y ahí empieza el ciclo de tal manera que el individuo adquiere la enfermedad de dengue. El dengue es una enfermedad transmitida por un zancudo, no es transmitida de persona a persona, que genera problemas importantes, sobre todo en el segundo contagio. Y la palabra dengue, para que vea que viene de muchos años, en la lengua indígena significa fiebre que quebranta huesos, por la sintomatología que produce, ¿no? Que da siempre fiebre y muchos dolores musculares y articulares que hacen tanto dolor que puede ser que tuviéramos los huesos fracturados, ¿no? La enfermedad tiene 3 signos característicos. Fiebre, que prácticamente sin fiebre no hay dengue. En segundo, intenso dolor de cabeza. Y tercero, son los dolores musculares y articulares. Y después se agrega 2 datos que son 2 signos que son comunes. La gente manifiesta dolor ocular y a veces lo siente atrás del ojo. Y dolor en la columna vertebral. En un porcentaje de 25-30% puede aparecer una erupción y en algunos casos puede aparecer alguna epistasia o sangrado. Pero lo más habitual son esos primeros 6 síntomas que le di. El dolor es tan intenso que a veces a la gente le cuesta trabajo levantarse para ir inclusive al baño, los dolores musculares. Tú tienes que tratar de diferenciar de lo que son los dengue clásicos, los síntomas de dengue clásico, que se presentan normalmente los primeros 3-4 días, que son iguales a muchas otras infecciones virales. Y los otros son los que uno los tipifica como dengue severo o dengue complicado, que normalmente tú lo presentas después del 4º o 5º día. Ese es el paciente que parecería ser como que está mejorando entre el 4º y 5º día y de repente vuelve otra vez a recaer. Ese es el paciente que hace mucha fiebre, hace mucho dolor abdominal,
náuseas y vómitos, y de acuerdo a la severidad y a si se encuentra o no en un grupo vulnerable, es donde puede tener más o menos complicaciones. Si es una persona joven o chicos, los factores de alarma y el riesgo de complicaciones son menores. Y si usted tiene la diabetes, la obesidad, cuadros neurológicos, tienen tendencia a dar enfermedad más grave. ¿Cuáles son los signos de alarma? Dolor abdominal, sangrado, fatiga, vómitos. Esos son síntomas de alarma desde el punto de vista clínico. Eso puede derivar a los días a situaciones complejas, que hay una extravasación de líquidos, hay un cambio en la capacidad de coagulación, y eso puede generar graves consecuencias en el organismo y generar un shock. Las personas pueden terminar falleciendo por estas consecuencias. Es la extensa cola en el servicio de laboratorio. Hasta aquí llega la población del distrito de Castilla para las pruebas de descarte del virus. Por suerte, no son muchos los casos que reportan signos de alarma. ¿Por qué? Porque el dengue tiene un espectro variable de evolución. Tenemos desde casos asintomáticos, sin ningún síntoma, hasta casos leves, casos con signos de alarma y casos graves. La mayoría de las personas que tienen síntomas de dengue tienen un cuadro leve, entonces no son la mayoría los que tienen signos de alarma. Sí hay que controlarlos en todos los casos. Los cuadros de alarma se calcula que son entre el 15 y el 20. Menos del 1% son casos graves. Estos números pueden variar dependiendo de la severidad de los serotipos virales. Existen 4 serotipos diferentes del virus del dengue: DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4. Estos serotipos son variantes genéticas del virus que pueden causar enfermedades similares, pero con algunas diferencias en términos de gravedad y patrones de propagación. El serotipo 1 puede provocar desde casos leves de fiebre dengue hasta formas más graves de la enfermedad, como el dengue hemorrágico. El serotipo 2 también puede provocar una variedad de síntomas, desde fiebre dengue hasta casos más severos de dengue hemorrágico. El serotipo 3, al igual que los otros serotipos, puede causar desde síntomas leves hasta formas graves de la enfermedad. El serotipo 4 puede desencadenar una amplia gama de síntomas, desde fiebre dengue hasta casos graves de dengue hemorrágico. Los tipos de virus de dengue son 4. Los serotipos son el mismo virus, pero tiene diferencias genéticas entre uno y el otro. A su vez, dentro de cada uno de estos serotipos hay genotipos diferentes y a veces ingresan en determinadas regiones genotipos que no estaban presentes anteriormente. Este cambio de genotipo lo que hace es que hay personas susceptibles a esos serotipos. Quizás alguno de las personas ya tuvo una infección por un serotipo, por ejemplo por el dengue 1, y cuando ingresa un nuevo serotipo, esa persona está susceptible a la infección por ese nuevo serotipo. Lo que varían son sus genomas virales, lo que hace que el individuo, cada serotipo se comporta independiente. O sea, el ser humano fabrica anticuerpos si lo pican para el 1, si lo pica el 1. Fabrica para el 2 si lo pica el 2, para el 3 si lo pica el 3 y así, y para el 4 lo mismo. Quiere decir que tienen diferencias genómicas que se transforman en diferencias antigénicas. Por eso, cuando uno fabrica una vacuna, lo ideal es que tengan los 4 serotipos, de tal manera que el organismo fabrique anticuerpos para cada uno de ellos. Si usted tuvo dengue tipo 1 y pasado un periodo, 6 meses aproximadamente, usted lo pica y va con un dengue tipo 2,
usted tiene alta chance de hacer enfermedad grave por dengue. De estos 4 tipos de dengue, de virus, el tipo 2 se cree que es el más agresivo, se cree que es el más patógeno comparado con los otros. Cuando existe una teoría que se llama secuencial, es decir, a ti tiene que haberte dado dengue para que en el segundo episodio, si te vuelve a dar, probablemente ahí es cuando tú corres el riesgo de tener un dengue complicado o severo. Si es que la reexposición es por el dengue tipo 2, es decir, tu primera exposición fue por el 1, 3 o 4 y la reexposición tú la haces con el tipo 2, es donde tú puedes tener un mayor riesgo, ¿no?, de severidad de la enfermedad. Cuando usted se enferma de dengue, que lo pique cualquiera, usted por 6 meses hace defensas, que llamadas anticuerpos, para los 4 serotipos, a pesar que lo picó uno. Pero después de los 6 meses, los únicos anticuerpos que quedan, diríamos, y que son útiles, son para el serotipo que lo picó. Por eso usted sigue siendo susceptible a provocar enfermedad por aquellos 3 que no lo picaron. Después de haber tenido dengue, es importante tomar medidas para recuperarse completamente y prevenir complicaciones adicionales. Descansar adecuadamente para que el cuerpo pueda recuperarse completamente. Mantenerse hidratado durante y después de la enfermedad para reponer los nutrientes perdidos durante la fiebre y la transpiración excesiva. Tener una alimentación saludable para fortalecer el sistema inmunológico y promover una recuperación más rápida. Controlar los síntomas persistentes, ya que de continuar podrían ser signos de complicaciones. Evitar las picaduras de mosquitos para prevenir una reinfección o la transmisión del virus a otras personas. Y continuar con el seguimiento médico para asegurarse una recuperación exitosa y monitorear cualquier complicación potencial. En el próximo bloque, mucho más de dengue. O sea, necesitamos que vengan a solucionar, que corten el pasto, que destapen las cloacas, porque esto es un foco. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta epidemiológica por el aumento exponencial de casos en toda Latinoamérica, con presencia del virus en la mayoría de los países. Brasil, Argentina y Paraguay concentran el 89% de los casos reportados en la región. A la fecha, Brasil reporta más de 800.000 casos, Argentina más de 250.000 casos y Paraguay más de 100.000 casos. Otros países con un número significativo de casos son Colombia, con más de 50.000 casos, Honduras, con más de 40.000 casos, seguido por México, que reporta más de 30.000 casos, Bolivia con aproximadamente 25.000 casos y Nicaragua con más de 20.000 casos. Los expertos aseguran que el dengue seguirá siendo un problema de salud pública importante en Latinoamérica en 2024. Toda la región de las Américas está con un incremento de casos de dengue en todos los países de la región, sobre todo de América del Sur. No hay ninguna duda que hay un comportamiento endémico del dengue en América Latina. Teníamos y hay países que han tenido dengue todos los años.
Hay toda una alerta de la Organización Panamericana de la Salud de preocupación por el número de casos en la región de las Américas y también preocupación por la gravedad de algunos casos y la mortalidad que está habiendo. El aumento de casos de dengue del 2024 comparado con el 2023 se debe a varios motivos. Primero, el cambio climático, que es un dato no menor, dado que hay más periodos de calor y poco de frío. Para que entienda esto la gente, el mosquito Aedes aegypti hembra deja de picar debajo de los 15 grados. Obviamente esto tiene que ver con cambio climático, la presencia del vector, situaciones, por ejemplo, como las lluvias persistentes, el movimiento de personas de un lugar al otro, la falta de eliminación adecuada de residuos, el acúmulo de agua en lugares donde no hay acceso al agua potable y también el acúmulo de agua o de recipientes con agua donde pueda haber criaderos del mosquito. El aumento de casos con dengue ya ha venido de manera progresiva desde la época de la pandemia, ¿no? La pandemia nos llevó a que exista una disminución en lo que es la contención y los programas de vigilancia diferentes al COVID. Todos los recursos fueron dirigidos hacia la pandemia y esto hizo que muchos otros programas, ¿no?, queden un poco desprovistos. Y si a eso añadimos que desde el año pasado ya el aumento de lluvias ha hecho de que lastimosamente tenga todo un terreno fértil para hacer el ciclo evolutivo del mosquito vector, que es el Aedes aegypti, vamos a tener problemas. Usted tiene que trabajar muy fuerte en invierno para descacharrar, para enseñar a la gente, para evitar todos los elementos, aprender a cuidarse con el repelente, ya sea que es para repeler los mosquitos, no lo mata, y también para utilizar insecticidas. ¿Cuáles son los insecticidas? Los que tienen piretroides, las tabletas, el líquido en aerosol y los espirales. Esos son insecticidas y eso hay que usarlos dentro de la casa, sobre todo cuando uno va a permanecer en un ambiente por largas horas. Es que hay un crecimiento importante, exponencial, en los casos y en el número de fallecidos. Y mientras no haya una política seria, esto va a convertirse en epidemia anualmente. ¿Por qué? Porque el dengue mortal suele presentarse en el segundo contagio, importantemente. Entonces, cada vez al tener más contagiados, hay una posibilidad de tener un segundo contagio el siguiente año. Y eso cada vez va a ser un problema de salud pública si no planificamos adecuadamente. Y uno lo que ve epidemia tras epidemia es que el número de casos de una epidemia siempre supera a la epidemia anterior. Siempre la epidemia más importante de dengue fue la del año pasado y esta aparentemente va a superar lo del año anterior. El fenómeno del Niño es un evento climático que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico ecuatorial. Según expertos, este calentamiento puede tener un impacto significativo en la transmisión del dengue en Latinoamérica. Los principales mecanismos por los cuales el Niño puede aumentar el riesgo de dengue son: aumento de las precipitaciones, ya que las lluvias intensas y prolongadas favorecen la proliferación del mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. Aumento de la temperatura, ya que las temperaturas cálidas aceleran el ciclo de vida del mosquito y aumentan su capacidad de transmitir el virus. Y las inundaciones, que pueden crear nuevos criaderos de mosquitos y desplazar a las personas, aumentando su exposición al vector. En los últimos años, diferentes estudios han demostrado que existe una asociación entre el Niño y el aumento de casos de dengue en la región, aunque es importante destacar que la influencia del Niño en el dengue no es uniforme en toda Latinoamérica, ya que la magnitud del impacto puede variar según el país, la región y la intensidad del evento climático. En este año se decía que venía el fenómeno del Niño, y a pesar de que en teoría no ha llegado, pero la intensidad de la lluvia ha hecho
que lastimosamente grandes sectores del país, sobre todo en la región costa, veamos que se encuentran inundados, ¿no? Y esto no quiere decir que todas las medidas de prevención que deberían de haberse hecho, lastimosamente parecería ser que no han sido suficientes. El fenómeno del niño es algo previsible, está presente, es un factor fundamental para que haya reproducción acelerada de los mosquitos. Por lo tanto, al tú entender que hay corriente del niño, tú haces un trabajo de prevención que no se ha hecho. La corriente del niño no es que apareció ahora en enero, esto estaba hace más de un año, sabíamos que venía corriente del niño. Entonces eso no puede ser un factor para decir esto es la causa importante, porque es prevenible. Durante mucho tiempo el dengue había disminuido críticamente, sobre todo en América Latina, pero el cambio climático y no las adecuadas condiciones del descacharreo y de educación a la gente y del cuidado ha dado que este mosquito ha vuelto a emerger. Y hubo un periodo que no circuló más. Sin embargo, cuando el cambio climático, mayor calor, mucho menor control, diríamos, y la deforestación ha hecho que la Aedes aegypti, diríamos, comience a migrar a zonas urbanas. Hoy por hoy, fíjese usted que los casos que hay de dengue, la gran cantidad de casos se dan en grandes ciudades. Aunque muchos especialistas aseguran que no se realizó una campaña de prevención exitosa contra el dengue, los gobiernos latinoamericanos continúan con algunas acciones para mitigarlo. Fortaleciendo la vigilancia epidemiológica, haciendo un monitoreo constante de la incidencia de casos de dengue y en la detección temprana de brotes epidémicos, así como en seguimientos de la evolución de la enfermedad. Eliminando criaderos de mosquitos, realizando campañas de limpieza y eliminación de recipientes que puedan acumular agua estancada. Controlando al mosquito Aedes aegypti mediante fumigaciones, aplicación de larvicidas y otras medidas de control vectorial. Educando a la población sobre la prevención del dengue mediante campañas informativas sobre cómo eliminar criaderos de mosquitos, cómo usar repelente y cómo protegerse de las picaduras. Desarrollando nuevas herramientas para el control del vector, investigando nuevos métodos para controlar a la población de mosquitos Aedes aegypti. Como así también, desarrollando nuevas vacunas contra el dengue que puedan proteger contra los diferentes serotipos del virus. Factor importante para el crecimiento del control del dengue es el mosquito. Y necesitamos entender qué está pasando con el mosquito. Y hay que estudiar al mosquito. Y a partir de ahí tú puedes rediseñar. La hipótesis que nosotros manejamos es que el mosquito está siendo resistente al control de fumigación. Y por lo tanto hay que hacer un rediseño de la estructura de cómo se está fumigando. Yo creo que el término mitigar esta problemática es el adecuado, porque ya no podemos prevenir mucho. Una área inundada muy difícilmente va a poder sacar el agua cuando ya está inundada. Entonces en este momento tenemos que tratar de que haya una contención para evitar que hayan complicaciones y para evitar que hayan muertos. Y esto a veces la experiencia de los años que hemos tenido en el país probablemente lo hace a través de estrategias, ¿no?, de contención. Mira tú que el poder dotar de sobres de suero oral a toda la población, o al menos en las áreas donde hay un elevado riesgo de tener casos complicados o severos, probablemente va a mitigar las complicaciones, porque la complicación del dengue es por deshidratación. Si yo tengo en las familias, ¿no, verdad?, un sobrecito de suero oral, o le enseñamos a realizar suero oral casero, el familiar no se va a preocupar en derivarlo a un hospital, sino que se va a preocupar en hidratarlo. Y probablemente eso va a salvar la vida o va a ayudar mucho en evitar que se compliquen los pacientes. Las medidas son múltiples y tiene diferentes lugares de acción. Hay todo lo que se llama la gestión integrada del manejo de las arbovirosis. Esto tiene diferentes lugares donde hay que trabajar. Hay que trabajar en el control vectorial, hay que trabajar en los equipos de diagnóstico para el diagnóstico oportuno y el tratamiento. Hay que hacer comunicación a la sociedad. Obviamente está el tema de vacunación como otra medida,
Bueno, hay varias medidas que hay que tomar. Obviamente cuando uno trabaja en el medio ambiente también esto tiene impacto, o sea, desde el control de residuos, desde la provisión de agua potable, lo que se llama, digamos, controlar los reservorios para que no haya acúmulos de agua y lugares donde pueda haber criaderos de mosquitos. Hay muchas medidas para tomar desde los gobiernos y obviamente todo esto comunicándolo a la comunidad, porque la comunidad tiene bastante responsabilidad o puede colaborar en todas estas medidas.